Dicen que el amor es un misterio. Pero la verdad es que el misterio somos nosotros. Porque el amor no aparece de la nada. Se fabrica dentro de ti, en tu cerebro, en tu piel, en cada célula que vibra cuando piensas en alguien. ¿Lo notas? Esa sensación cálida, casi eléctrica, que recorre el cuerpo. Ese instante en el que una mirada se convierte en universo. No es magia, es biología. Pero una biología tan perfectamente diseñada que nos hace creer que es magia. Desde que existimos como especie, el amor ha sido la fuerza más poderosa para mantenernos vivos. No solo por el deseo, no solo por la pareja, sino porque el amor, en todas sus formas, nos conecta, nos protege y nos da sentido. Imagínalo por un momento. Miles de millones de cuerpos latiendo en este planeta. Y cada uno, dentro de su pecho, guarda el mismo código oculto. Un lenguaje silencioso que el cerebro traduce en susurros. Acércate, cuídame, quédate. Eso es el amor. No una idea, sino un programa ancestral que la evolución escribió para asegurar que no caminemos solos. Cuando te enamoras, no decides hacerlo. Te ocurre. Y en ese instante, todo cambia. El mundo parece más brillante. El tiempo pasa distinto. Tu atención se centra en una sola persona, como si tu cerebro hubiera decidido borrar todo lo demás. Y lo cierto es que eso es exactamente lo que hace. Porque el amor es una trampa hermosa. Una red de reacciones químicas diseñada para fusionar tu mente con la de otro ser. A lo largo de la historia, los poetas intentaron explicarlo con versos. Los filósofos, con teorías. Pero solo la ciencia ha podido mirar dentro del cerebro y descubrir lo que realmente sucede cuando el amor nos alcanza. Y lo que encontró es más sorprendente que cualquier poema. Cuando te enamoras, tu cerebro se ilumina igual que cuando alguien consume una droga potente. Las mismas áreas de placer, motivación y recompensa se activan. Por eso el amor puede ser tan adictivo, tan irracional, tan necesario. Y también, tan doloroso cuando desaparece. ¿Pero por qué? ¿Por qué una emoción que debería hacernos felices puede también destruirnos? La respuesta está en la forma en que nuestro cuerpo interpreta el vínculo. Porque para el cerebro, perder amor no es una metáfora, es una herida real. El rechazo activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Por eso duele tanto. Pero antes de entender el desamor, primero hay que entender el enamoramiento. Esa tormenta de dopamina, oxitocina, serotonina y adrenalina que convierte la razón en fuego. Y ahí empieza nuestro viaje. Hoy vas a descubrir que el amor tiene un mapa. Un patrón invisible que se repite en cada uno de nosotros. Y cuando lo entiendes, cambia todo. Porque dejas de temerle al amor y empiezas a comprenderlo. Así que quédate. Porque en el siguiente capítulo vamos a entrar en el laboratorio invisible que vive dentro de tu cuerpo. Donde la química se convierte en emoción. Y la emoción, en lo que llamamos amor. Hay algo que nadie te cuenta sobre el deseo. No empieza en el corazón. Empieza en el cerebro. Todo comienza con una chispa diminuta. Una imagen, una voz, una presencia. En milésimas de segundo, tu cerebro libera una tormenta química. La dopamina se enciende como un fuego que dice, quiero más de esto. Es la misma sustancia que nos impulsa a perseguir metas, sueños y personas. Cuando esa dopamina se activa, tu atención se vuelve un rayo láser. Esa persona se convierte en el centro del universo. Dejas de ver defectos. Solo ves promesas. Y tu mente empieza a construir una historia que aún no existe. En ese momento, el deseo ya te ha tomado. Tu pulso acelera. Tu respiración cambia. El cerebro, literalmente,
altera tu química interna para que busques conexión. No lo eliges. Te elige. Pero el deseo no es amor. Es la puerta. Un mecanismo ancestral diseñado para unir cuerpos y permitir que la especie continúe. La naturaleza no pensó en el romanticismo. Pensó en la supervivencia. Y aún así, esa biología primitiva se entrelaza con nuestras emociones más profundas. Porque en el fondo, no buscamos solo placer. Buscamos pertenecer. Cuando el deseo se cruza con el afecto, entra en escena una nueva sustancia, la oxitocina. La llaman la hormona del abrazo, pero es mucho más que eso. Cada vez que tocas, besas o miras a alguien con ternura, tu cerebro la libera. Y con cada dosis, el vínculo se hace más fuerte. Por eso el amor se siente tan físico. Porque literalmente lo es. Tu cuerpo teje lazos invisibles hechos de química pura. Mientras tanto, la serotonina, esa mensajera del bienestar, empieza a disminuir. Y ahí ocurre algo curioso. Tu mente se vuelve obsesiva. Piensas constantemente en esa persona, no porque quieras, sino porque tu cerebro intenta recuperar el equilibrio. Esa ansiedad del inicio es la química empujándote a mantener el contacto. El deseo es, en realidad, una negociación interna entre la biología y la emoción. Una danza entre la necesidad y la conexión. Y aunque lo sintamos único, es un patrón universal. Cada mirada, cada roce, cada pensamiento repetido es una señal de que las moléculas están haciendo su trabajo. El amor, entonces, no empieza con una promesa. Empieza con un laboratorio interno que trabaja sin descanso. Y lo más fascinante es que todo ocurre antes de que lo notes. Tu cuerpo ya ha decidido. Tu mente solo intenta ponerse al día. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el deseo como debilidad. Y lo entendemos como una parte esencial de lo que somos. Humanos, sensibles, biológicos, pero también capaces de transformar esa química en algo mucho más grande. Porque el deseo es la chispa. Pero el fuego real, se enciende más arriba. En el cerebro. Allí donde el amor deja de ser impulso, y se convierte en adicción, en entrega, en misterio. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo. Cuando descubras lo que el cerebro hace cuando ama, entenderás por qué el amor puede elevarte. O consumirlo todo. Dicen que el corazón se enamora. Pero la verdad es que el corazón solo obedece las órdenes del cerebro. Cuando te enamoras, no solo cambias tú, cambia literalmente tu mente. Se reconfigura, como si reescribiera sus propias leyes. En el instante en que ves a esa persona, tu cerebro activa una red de regiones que trabajan juntas en silencio. El área tegmental ventral, el núcleo caudado, el sistema límbico. Suena técnico, pero lo que hacen es simple. Encienden el circuito de recompensa. El mismo que se activa cuando alguien siente euforia, esperanza o adicción. Por eso amar se siente tan poderoso. Porque el cerebro, en esencia, te está recompensando por conectar. Te está diciendo, esto es importante. No lo sueltes. La dopamina, la gran protagonista, inunda tu mente con una sensación de energía y propósito. Todo parece tener sentido. Esa persona se vuelve el centro de tu universo emocional. Tus pensamientos orbitan alrededor de ella, incluso cuando intentas distraerte. Pero no estás loco. Estás enamorado. El amor literalmente apaga la parte racional del cerebro, la corteza prefrontal, y activa las áreas más primitivas. Las que gobiernan el deseo, la motivación y la supervivencia. Tu mente entra en modo fusión. Y todo lo que te aleje de esa conexión se siente como amenaza. Por eso el amor es tan ciego. Porque el cerebro está programado para priorizar el vínculo, no la lógica. Y cuando eso ocurre,
ves lo mejor del otro, incluso cuando no está ahí. La ciencia ha visto algo fascinante. Cuando dos personas se miran profundamente a los ojos, sus cerebros se sincronizan. Literalmente, sus ondas cerebrales comienzan a bailar al mismo ritmo. Es como si dos mentes, por un momento, se volvieran una sola. Esa sincronía no es solo romántica. Es biológica. El cerebro humano busca resonancia. Busca conexión. Y cuando la encuentra, todo el cuerpo responde. Tu frecuencia cardíaca cambia, tu respiración se ajusta, y hasta tus pupilas se dilatan al mismo tiempo. En ese punto, amar no es una elección. Es un estado neurofisiológico. Tu cerebro está sumergido en una química tan potente que puede alterar el sueño, el apetito e incluso la percepción del tiempo. Te parece que el día pasa volando cuando estás con esa persona, y eterno cuando no está. No es poesía. Es dopamina y noradrenalina jugando con tu percepción. Pero el amor no es solo euforia. Es equilibrio. Cuando la relación madura, el cerebro deja de buscar el pico de dopamina y empieza a producir oxitocina y vasopresina. Las hormonas del apego y la calma. El fuego se vuelve hogar. El deseo se transforma en conexión profunda. Es ahí cuando el amor deja de ser impulso y se convierte en vínculo. Un puente invisible que el cerebro mantiene porque sabe que la unión garantiza bienestar, seguridad y una cosa que ningún ser humano puede vivir sin sentir: pertenencia. Y sin embargo, el mismo cerebro que nos une también puede hacernos sufrir, porque cuando ese vínculo se rompe, las mismas áreas que se activan con el placer se encienden con el dolor. El cerebro no distingue entre una herida emocional y una herida física. Ambas sangran, solo que una no se ve. Pero antes de hablar del dolor, necesitamos entender algo más profundo. El amor no solo cambia tu mente, transforma tu cuerpo. En cada respiración, en cada latido, el amor deja huellas invisibles que la ciencia empieza recién a descifrar. Y eso es lo que estás a punto de descubrir. Cierra los ojos por un instante. Piensa en alguien que amas. Y siente lo que pasa en tu cuerpo. ¿Notas ese calor en el pecho? ¿Esa presión suave? ¿Esa corriente eléctrica que parece moverse por dentro? Eso es el amor actuando físicamente. El cuerpo no finge cuando ama. Cada músculo, cada órgano, cada célula responde a esa emoción invisible. Porque el amor no solo se siente, se manifiesta. Cuando te enamoras, tu cerebro no se queda solo en las ideas. Envía señales químicas a todo tu sistema nervioso. El corazón late más rápido. La piel se calienta. Las pupilas se dilatan. Y el sistema inmunológico se fortalece, como si tu cuerpo se sintiera más vivo que nunca. Todo parece brillar. Y no es una metáfora. Es biología pura. La oxitocina, la hormona del vínculo, recorre tu sangre y suaviza el estrés. Tu presión arterial baja. Tu respiración se vuelve más profunda. Tu cuerpo entra en un estado de calma que los científicos llaman coherencia fisiológica. Una sincronía perfecta entre el corazón, el cerebro y las emociones. Por eso, cuando abrazas a alguien que amas, no solo sientes consuelo. Literalmente estás regulando tu sistema nervioso. Estás calmando tu biología. Y no hace falta que sea una pareja. El amor hacia un amigo, un hijo, incluso una mascota, produce los mismos efectos. El cuerpo no distingue el tipo de amor. Solo reconoce la conexión. Pero hay algo más profundo. El amor también puede alterar tu percepción del dolor. Cuando estás enamorado, el cerebro libera endorfinas. Las mismas que se activan durante el ejercicio o la meditación. Por eso puedes soportar más, reír más, vivir más ligero. El amor, en su estado puro,
Es medicina. No simbólica, sino literal. Reduce la inflamación, mejora la memoria, regula las hormonas del sueño y fortalece el sistema inmune. Cada vez que sientes ternura o gratitud, tu cuerpo entra en modo reparación. Y sin embargo, esa misma fuerza que cura también puede herir. Porque el amor, cuando se pierde, deja un vacío en todos esos circuitos. Tu cuerpo, acostumbrado a la oxitocina y la dopamina, entra en abstinencia. Y lo que era energía, se vuelve cansancio. Lo que era calma, se vuelve ansiedad. Por eso el desamor no solo duele en el alma, duele en el cuerpo. Hay estudios que lo confirman. El área del cerebro que se activa cuando alguien sufre una quemadura es la misma que se enciende cuando alguien sufre una ruptura. Y es que el cuerpo, en el fondo, no entiende de metáforas. Ama con la misma intensidad con la que luego sufre. Pero entender esto cambia todo. Porque ya no ves el dolor como debilidad. Lo ves como señal. Una llamada interna que te dice, algo que era parte de ti, ya no está. Y aunque eso duela, también significa que amaste de verdad. Y amar de verdad es una de las experiencias biológicas más valientes que existen. Así que no es solo un sentimiento. Es un sistema completo. Una sinfonía de hormonas, impulsos eléctricos y memorias emocionales, que hacen del amor la fuerza más poderosa que habita en un cuerpo humano. Y cuando esa fuerza se rompe, el cuerpo entero lo sabe. Porque el amor no desaparece. Se transforma en duelo. Y ese duelo es el precio que pagamos por haber sentido. En el próximo capítulo, vas a entender por qué ese dolor es tan real, y cómo el cerebro y el cuerpo se unen para procesar una pérdida que, aunque invisible, puede sentirse como si el alma misma se rompiera. Hay un momento en el que el amor se rompe, y no hay ciencia que prepare al cuerpo para eso. Lo notas en el pecho, como si algo pesado tirara desde dentro. Te falta el aire. El estómago se cierra. El mundo se vuelve más gris. Y te preguntas, ¿cómo puede doler tanto algo que no se toca? Pero sí se toca. Tu cuerpo lo siente. Porque el desamor es, literalmente, una herida biológica. Cuando pierdes a alguien que amas, las mismas zonas del cerebro que procesan el dolor físico, la ínsula, la corteza cingulada anterior, se activan. Tu cerebro interpreta la pérdida como una amenaza real. Y responde igual que lo haría ante una herida. Liberando cortisol, adrenalina, inflamación. Por eso el corazón late más rápido. La presión sube. Y el sueño desaparece. Tu cuerpo entra en modo supervivencia. No entiende de finales emocionales. Solo sabe que perdió una fuente de calma. Una dosis de química que lo mantenía en equilibrio. Lo que antes era dopamina se convierte en abstinencia. Lo que antes era oxitocina se convierte en vacío. Y ese vacío duele. No es debilidad. Es neurociencia. El amor crea dependencia química, y el desamor es el síndrome de abstinencia más duro que existe. Pero hay algo que la ciencia también descubrió. El mismo cerebro que sufre es capaz de sanar. Cada lágrima, cada pensamiento, cada recuerdo que vuelve una y otra vez. No son errores. Son el sistema límbico reorganizándose. El cerebro intentando reprogramar el mapa emocional que antes tenía un nombre, una voz, una historia. Y aunque duela, eso significa que estás sanando. Con el tiempo, el cortisol disminuye. La dopamina se equilibra. Y las conexiones neuronales que antes se encendían con el recuerdo de esa persona empiezan a apagarse, lentamente, como luces al amanecer. Hasta que un día, sin darte cuenta, respiras distinto. Tu cuerpo vuelve a su ritmo. Y descubres que sigues aquí. El amor que duele también enseña.
Te muestra cuánta energía puede mover tu cuerpo, cuánta emoción puede resistir tu mente, y cuánta vida puede haber incluso después del dolor. El desamor es, en realidad, un proceso biológico de renacimiento. Tu cerebro destruye los viejos vínculos químicos para dejar espacio a los nuevos. Por eso, aunque el duelo se sienta eterno, la ciencia demuestra que nadie queda roto para siempre. El cuerpo se adapta, la mente se reajusta, y el corazón aprende un nuevo ritmo, porque no hay amor perdido, solo amor transformado. Cada vez que atraviesas un desamor, tu sistema emocional se vuelve más sabio. Aprende a reconocer señales, a entender patrones, a regular mejor su propio equilibrio. El dolor se convierte en conocimiento, y ese conocimiento, en fortaleza. El amor que duele no es el final, es la transición hacia una nueva forma de amar. Más consciente, más estable, más real. Porque cuando comprendes la ciencia detrás del amor, ya no te aferras solo a lo que sentías, sino a lo que aprendiste. Y ahí, justo en ese punto donde el cuerpo deja de resistirse y empieza a comprender, nace algo nuevo, la capacidad de amar sin perderte. Y ese es el tema del último capítulo. Después de todo lo que has sentido, de todo lo que has vivido, ¿alguna vez te has preguntado si podemos aprender a amar mejor? La respuesta es sí, y la ciencia lo confirma. Amar mejor no significa amar menos. Significa amar con conciencia. Entender lo que ocurre dentro de ti cuando el amor te toca. Porque una vez que conoces su lenguaje, ya no te domina. Lo comprendes. El amor, en realidad, no está hecho para destruirnos. Está hecho para evolucionarnos. Cada conexión, cada historia, cada ruptura, reconfigura tu cerebro y tu cuerpo para volverse más sabio. Tu sistema nervioso aprende cuándo entregarse y cuándo protegerse. Tu mente desarrolla resiliencia. Tu biología se adapta, te prepara, te fortalece. El amor no te rompe, te reescribe. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar amores que te salven. Y empiezas a crear amores que te acompañen. La ciencia ha demostrado que las relaciones más sanas no son las más intensas, sino las más coherentes. Donde el cuerpo y la mente se sincronizan con calma. Donde el deseo se mezcla con seguridad. Y donde el amor no es un torbellino, sino un refugio. Amar mejor es entrenar tu cerebro para distinguir entre química y conexión. Es notar cuando la dopamina te empuja al impulso, y cuando la oxitocina te invita al vínculo. Es darte cuenta de que la adrenalina te acelera, pero la ternura te cura. La verdadera sabiduría emocional no consiste en apagar lo que sientes, sino en entenderlo. Amar no es perder el control, es dirigirlo con conciencia. Cuando sabes que tu cuerpo está diseñado para amar, entiendes que cada latido, cada temblor, cada lágrima, son señales de un sistema que busca equilibrio, y que el amor, más que un sentimiento, es una herramienta biológica para expandirnos. No existe otro proceso tan poderoso, tan profundo y tan humano. Nos conecta con el placer, con el propósito, con el otro, y con nosotros mismos. Por eso la ciencia del amor no mata la magia, la amplifica, porque cuando entiendes lo invisible, empiezas a verlo todo. Empiezas a notar cómo una mirada cambia tu química, cómo un abrazo modifica tu ritmo cardíaco, cómo un recuerdo puede sanar o doler, y sobre todo, cómo amar con conciencia transforma la forma en que existes. Quizás eso sea el amor maduro, no el que promete no doler, sino el que elige crecer contigo incluso cuando duele. El amor, en su esencia, no se trata de encontrar a alguien que te complete. Se trata de descubrirte a ti mismo en el reflejo del otro. Y cuando lo haces,
Cuando ves al amor no como algo que te pasa, sino como algo que comprendes y eliges. Entonces sí, amas mejor, porque el verdadero poder del amor no está en sentirlo, sino en entenderlo. Y una vez que lo entiendes, ya no vuelves a amar igual. Dicen que el amor no se puede explicar, pero quizás no hay que explicarlo, solo sentirlo y comprenderlo, porque detrás de cada latido acelerado, de cada suspiro en silencio, hay millones de neuronas danzando, tratando de recordar lo que siempre supimos, que nacimos para conectar. El amor no es un accidente, es la razón biológica por la que existimos. El hilo invisible que une lo físico con lo espiritual, lo químico con lo emocional, lo humano con lo infinito. Y aunque cambie, aunque duela, aunque a veces nos deje sin aire, el amor sigue siendo el impulso más puro que tenemos para seguir vivos. Es lo que nos hace arriesgar, volver a intentar y creer, incluso después de caer. Cada historia, incluso las que terminan, deja una huella en la mente y en el cuerpo. Un recuerdo que nos enseña algo nuevo sobre lo que somos capaces de sentir. Porque al final, amar es un acto de valentía. Significa abrirse a la posibilidad de ser tocado y transformado. Y cuando entiendes eso, ya no buscas un amor perfecto. Buscas un amor consciente. Uno que no te robe la paz, sino que la multiplique. Tal vez esa sea la ciencia más hermosa de todas. Que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma trabajan juntos para recordarnos una verdad simple, que el amor, incluso cuando termina, nunca se pierde, solo cambia de forma. Así que la próxima vez que tu corazón lata más rápido, que tus manos tiemblen, que tu cuerpo reaccione sin motivo aparente, recuerda, no es solo química, es vida, es tu biología hablando el idioma más antiguo del universo. El idioma del amor.